buenos días. Ya hoy, sábado 16 de julio de 2022, estamos nuevamente con el programa Colegio de Abogados Informa. El día de hoy, igual que todos los sábados, tenemos temas importantes que le atañen a la sociedad. Y el día de hoy es mucho mayor e importante, se vuelve cuando el tema es deudas con instituciones públicas y privadas, y particularmente es con nuestro querido colega abogado Michael Medina Ceballos. Bienvenido, abogado, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Félix, y muy buenos días con todos nuestros oyentes que se encuentran atentos de este programa tan importante y de relevancia jurídica y sobre todo social en esta época que es tan delicada, más que todo por la economía, que para todos ha sido bastante afectada por todas estas circunstancias. Correcto, más que nada el tema de salud, el tema de pandemia y una serie de situaciones. Se vino luego el paro nacional y esa cuestión afectó mucho más la economía y el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, por eso estamos ahora acá tratando de dar a conocer una serie de situaciones que se desconoce en realidad. La sociedad, la comunidad desconoce, y a veces hasta ciertos profesionales también tienen este vacío que es casi normal porque nadie es completo. Entrando al tema, mi querido Michael, estas deudas, o como me decías extra micrófonos, estas obligaciones con instituciones públicas y privadas, ¿tiene una derivación, una clasificación? Por favor, explícanos eso. Por supuesto que sí. Es importante que identifiquemos cuál es el tipo de obligación que genera la gestión de cobranza para poder saber si esta gestión es legal o es ilegal. Incluso ciudadanos que nos hacen consulta: abogado, resulta que tengo una deuda generada por una infracción de tránsito que nunca se me comunicó, que nunca se me puso a conocimiento, ya tiene más de 6 o 7 años, y ahora resulta que he recibido un correo electrónico, ni siquiera mío, sino al correo de mi hija o de mi cónyuge, indicándome que tengo valores pendientes al pago. ¿Lo debo de pagar? ¿No lo debo de pagar? ¿Es correcto hacerlo de esa manera o no es correcto? Es importante. Y a eso yo le puedo agregar el tema de los intereses por mora o alguna otro recargo porcentual económico que afecta directamente la deuda en sí, la infracción en este ejemplo, y los intereses. ¿Esto también es como legal o nos amparamos en algo para poder nosotros desvincular la responsabilidad, etcétera? Para poder determinar la legalidad o la ilegalidad en el cobro de intereses, debemos de primero identificar si es que el hecho generador, es decir, si es que lo que genera la obligación por cobrar es pertinente y se encuentra todavía dentro de término para poder realizar la gestión del cobro principal. Si es que es legal, si es que está dentro del término, es correcto la aplicación de intereses en recargo, siempre y cuando estos intereses se encuentren ajustados a la tabla de interés que el mismo Banco Central, dependiendo del tipo de crédito u obligación, determina para ese efecto. Si es que el cálculo es superior, en ese caso se convierte en intereses ilegales, y obviamente el juez que determina si es que procede o no procede, correcto, va a declarar la improcedencia si es que no corresponde. Pues ese sería pues el antecedente que se tiene que tomar en cuenta para poder generar el cálculo del interés. Mira, veo que hay una disyuntiva ahí, porque, a ver, estoy en indefensión en el momento que no me notifican, y llega el correo electrónico después de un tiempo. Eso es ilegal por donde quiera que lo veamos. ¿Qué hago? Si es que se trata de una institución pública, tengo el derecho constitucional de poder exigir que se archive la obligación que está generando el cobro de manera ilegal e impertinente de la supuesta multa, infracción u obligación que en su momento se creó, y obviamente no tengo que cancelarla. Obviamente esto va ante un juez. Por supuesto. O sea, vamos, lo planteamos ante el juez
en un juez de lo civil Vendría a ser pues dependiendo del tipo de obligación, porque si estamos hablando de una contravención de carácter penal, vamos al tema ante un juez penal para que éste pueda analizar el antecedente. Como tú me indicas, es supongamos una infracción que se cometió en el año 2011. Correcto. Estamos 2022, si en este momento la institución pretende realizar un cobro, estamos fuera de término porque no se notificó, no se cumplió con el presupuesto establecido en la norma jurídica, y de esa manera yo como ciudadano tengo el derecho constitucional de exigirle a la autoridad judicial que en reconocimiento de mis derechos deje sin efecto esa cobranza, en este caso pues el valor capital y por supuesto todos los intereses. Muy importante estos temas. Les recuerdo que estamos con el abogado Michael Medina Ceballos tratando el tema principal, que es deudas u obligaciones con instituciones públicas o privadas. Les recuerdo que para sus consultas en vivo, obviamente estamos siendo transmitidos por Facebook en el Vicentino TV Noticias. Podemos hacer las consultas en vivo al 0984-941-941 o al 460-6619. Estamos en Onda Positiva 94.1 en su programa Colegio de Abogados Informa. Avancemos, mi querido Michael. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito o ciertas instituciones, para hablar básicamente de estas compañías que compran la cartera de deuda o la cartera con obligaciones? Ese es el punto medular para cualquier ciudadano que en su momento tuvo una obligación de carácter privada y por A o B, situación fortuita, resulta que se le hizo imposible realizar el pago de la obligación. A todos nos ha pasado, realmente. Correcto. No es un hecho aislado, es algo muy frecuente. Correcto. Y lo que sí nosotros tenemos que saber cuáles son los límites y cuáles son los parámetros de las instituciones privadas. Correcto. Para poder gestionar la cobranza. Porque una cosa es hacerlo de una manera correcta y legal, y otra cosa es sufrir un acoso total y permanente por parte de las instituciones privadas, cosa que tampoco está permitido en la norma jurídica, porque si de por sí la obligación es exigible y la parte legal de la empresa privada determina que estamos dentro de término para generar una cobranza, yo debo de judicializarla y cumplir con el presupuesto de ley sin hostigar y sin, en este caso, perjudicar moralmente a la persona con llamadas, con visitas y con un sinnúmero de medidas excesivas. Entonces, a ver, primero estas compañías que se encargan del cobro de esas carteras son legales, ¿no? Un poquito ahí en controles, un poquito nuestras asistentes, bajamos un poquito, seguimos. Entonces decía que estas compañías que cobran las carteras son, es legal el cobro, ¿verdad? Es legal el cobro, así es. Ahora, hay que cumplir los parámetros, tal como explicaste hace un minuto. Pero existe una cuestión. ¿Qué pasa si me llaman y me dicen, oiga, me da el 30% y queda cancelada la deuda? Y me da un certificado, me da algún documento donde me dice que yo ya cumplí con esa obligación. Pues definitivamente ese tipo de estrategias que tú me estás indicando son lo más frecuentes en estas compañías que Correcto. Adquieren carteras por cobrar de parte de los bancos o de cualquier tipo de institución. Incluso algunas casas comerciales venden las carteras vencidas a estas compañías para que realicen las cobranzas. Dependiendo de las políticas que tengan ellos, pueden negociar algún tipo de condonación, ya sea de intereses o ya sea del valor que le corresponde al capital, y de esa manera verse satisfecho en la obligación. Eso es correcto, eso es normal y eso es legal. Pero ¿qué pasa cuando la cobranza ya se vuelve un hostigamiento? Pues en este caso ya se convierte en ilegal y obviamente el ciudadano tiene el derecho constitucional de recurrir a la norma jurídica para evitar este hostigamiento excesivo. Incluso hay algo que es muy polémico en este momento, estas llamadas que legalmente, entre comillas, se autorizaron realizar en horarios nocturnos. A mí me parece algo completamente inconstitucional e impertinente, ya que existen horarios laborables y si las instituciones del sistema financiero y algunas casas comerciales desean realizar cobranzas, pueden hacerlo sin ningún inconveniente siempre y cuando sean en horarios laborables. Que es lo normal. Porque todo tiene parámetros de aplicación hasta para la misma gestión de cobranza.
Entonces, en ese sentido, lo que tú dices es correcto. Podría la compañía de cobranza realizar la condonación y de esa manera emitir un documento formal a donde se declare la extinción de la obligación y obviamente que la persona no tiene ningún tipo de cuenta pendiente con determinada institución. Tengo una pregunta acá en mi WhatsApp, me explican de que sí hacen efectivamente la cobranza, pero de una vez le dicen que si no se acerca a cancelar, le van a bloquear las cuentas, le van a poner medidas cautelares, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de situación también es una forma legal de cobrar. Solamente yo, como abogado, emito un criterio jurídico en ese sentido. El efecto que se ha comentado se puede dar, pero siempre y cuando se cumpla un presupuesto de ley. El único que puede emitir un bloqueo de cuentas, una prohibición de salida del país y cualquier otro efecto jurídico que derive de un proceso de insolvencia, un proceso concursal, es un juez. Yo no soy partidario de una gestión de cobranza así, porque me parece que es una gestión más aplicada a la viveza criolla que a la pertinencia. Claro. O sea, el abogado lo que tiene que hacer es irse por el medio jurídico para poder generar la cobranza, y los efectos lo va a ver la misma parte deudora en el caso de haber cumplido todo el presupuesto de ley, no haber hecho la cobranza dentro del término. Correcto. Pero llegar a ese tipo de amenazas no soy muy partidario tampoco de eso. Así es. Pero sin embargo son situaciones que se dan. Ya son las 12:16. Nos encontramos en su programa Colegio de Abogados Informa. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con más información. Ya estamos de regreso con el colegio, con Colegio de Abogados Informa. Tengo un problema aquí con mi asistente que la quiero mucho y me está haciendo pelar acá delante de cámara. Bien, estamos con Colegio de Abogados Informa, regresando una vez más con Michael Medina Ceballos. Él es abogado y el tema que estamos tratando el día de hoy es deuda o obligaciones con instituciones públicas o privadas. Mientras estábamos en el corte, escuchamos una llamada de un colega, abogado muy estimado, Oscar Bernabé, que está junto también a Carlos Marcillo, escuchando y está en sintonía de nosotros, donde preguntaba sobre el buró de crédito. Para ampliar un poco la situación, mi querido Michael, explícame un poco, porque hay personas que hablan de libro negro, de la lista negra, etcétera, etcétera. ¿Qué es el buró de crédito? El buró de crédito es una central histórica, más o menos como lo que nosotros conocemos el sistema SATIE, que donde tú pones los nombres y apellidos te aparece absolutamente todo el historial jurídico de la persona, si es que lo ha tenido, si es que no lo ha tenido. Correcto. Más o menos algo parecido a eso es el buró de crédito, pero desde el punto de vista financiero. Hay las mutualistas, las cooperativas, las instituciones del sistema financiero comercial, y cualquier tipo de compañía o de carácter comercial que accede puede verificar con autorización y consentimiento previo de la parte, pues en este caso que va a solicitar un crédito o realizar algún tipo de transacción, cuál es el historial de esta persona, si es que ha tenido pagos regulares, si es que no los ha tenido de manera regular y si es que ha habido algún tipo de incidencia jurídica por una obligación que nunca se pagó. ¿Qué es lo que nos dice la norma jurídica para este efecto? Que todas las instituciones del sistema financiero tienen la obligación de retroalimentar el buró o la base de datos de manera semestral con el comportamiento financiero de la persona. Es decir, si ésta pagó, no pagó, si se atrasó, si no se atrasó, pero dentro de parámetros, porque lo que la ley te dice no es que si tú te atrasas dentro de los 30 días ya entras inmediatamente a la lista negra. Por lo menos tiene que haber 60 días de atraso. Hay otras compañías que tienen 90 días y recién ahí hacen el reporte al buró. Lo mismo sucede con temas de arrendamiento. La misma norma jurídica me dice, no es que porque tú te atrasas en el primer mes ya inmediatamente estás constituido en mora. Para todo tenemos parámetros. O sea, en ese sentido, estas instituciones tienen la obligación de cumplir con ese parámetro para poder generar los reportes. Pero ¿qué pasa cuando la deuda ya ha sido cobrada y resulta que la institución no retroalimentó esa base? Y consultas el nombre de la persona y resulta que todavía aparece como deudor, como obligado, a pesar de ya haber realizado el pago. Inmediatamente el ciudadano que se encuentre perjudicado por esa inacción, por esa falta de saneamiento, tiene el derecho de poder generar
una demanda civil por daños y perjuicios. Porque definitivamente esa falta de acción, esa falta de cumplimiento de la compañía que realizó el reporte y no actualizó, está generando un daño en el historial crediticio de esta persona. Porque no puede acceder a un crédito, porque no puede acceder a hacer algún tipo de compra. Entonces, en efecto, es algo totalmente ilegal que no debería de darse. Correcto. Así es. Bueno, entonces, bien, un saludo muy particular para Oscar Bernabé, son colegas, abogado Carlos Marcillo, quienes están en permanente sintonía con nosotros, compañeros de habla. Un abrazo a mis queridos colegas. Hablando del buró, existen también, aparte de lo que no borran la obligación que ya está cancelada, que en su momento fue cancelada, existen también otras situaciones de que, por ejemplo, no están, o sea, sí están en el buró, pero no están reflejadas en otras, casas comerciales. No sé, algo pasa ahí. Pero mientras dice, no, yo ya tengo, tráigame un certificado de que ya cumplió la obligación y allí le podemos hacer el crédito o le podemos dar el avance, ¿no? Claro, o sea, de hecho todo depende de la política de la institución financiera o de la política de la institución comercial que está otorgando algún tipo de crédito. Mucho se ha dado el caso de que no necesariamente se encuentren reportados en el buró de crédito como deudores, como morosos, pero sí tienen algún tipo de contingencia jurídica que está generando que al momento de realizar la revisión del perfil de este ciudadano, reporte alguna causa reflejada en el SATGE y resulta, le dicen, ¿sabe qué? Nosotros podemos entender que sea algo que ya se encuentre controlado, así que emítame un certificado o entrégueme un documento que tal vez pueda hacer un acuerdo que haya llegado con la parte que lo está reportando en el sistema de la función judicial, y si es que está todo resuelto, no hay ningún inconveniente. Con eso ya prueba y comprueba. Correcto. Muchas gracias por la sintonía. Un saludo para estar en Duque, quien está en nuestra sintonía y está viéndonos en vivo. También Ingrid Acuña consulta, textualmente dice, si le pueden retener el sueldo de la cuenta bancaria en un servicio público. Debo entender que es por alguna deuda, algún compromiso con algún servicio público, y por esa situación le bloquean la cuenta. Ahora todas estas medidas drásticas, como lo habíamos mencionado al principio, sirven para poder diferenciar cuál es la acción que está generando el cobro. Pues en este caso, cuando hablamos de retención de fondos en una cuenta bancaria, y si se trata de una institución pública, significa que hay un proceso coactivo que ha generado esta medida tan drástica, ¿no? Cuando se trata de instituciones privadas, para llegar a hacerlo en este sentido, debemos haber agotado todo un procedimiento judicial y estar en la etapa de ejecución forzosa, es decir, habiéndose sentenciado, habiendo generado un mandamiento de ejecución, habiendo incumplido el mandamiento de ejecución, y como efecto de dicho incumplimiento, recién ahí generar una medida tan drástica. Pero cuando se trata de instituciones públicas, pues tú sabes que tienen el beneficio de poder solicitarlas de manera previa, inclusive, así como que en ciertos casos nosotros con los procesos ejecutivos podemos solicitar una prohibición de enajenar de un bien inmueble. Una medida cautelar. Exactamente, una medida cautelar. Lo mismo pueden hacer las instituciones del Estado cuando se trata de procedimientos coactivos. Ahora, ¿qué es lo que yo no puedo retener? ¿Qué es lo que yo no puedo embargar? Cuando se trata de la jubilación, eso es un delito, por no decir un pecado, que se embargue en este caso la consignación que se realiza por jubilación, que también se considera inembargable las pensiones alimenticias que han sido consignadas por AOBE padre, pues en una determinada cuenta bancaria. Y asimismo, pues tenemos otros presupuestos que la ley prevé, que son ya en casos muy excepcionales, a donde se prohíbe hacer el embargo de fondos, pues en este caso que se encuentren dentro de una cuenta. Claro que sí. El tema, solamente para dejarlo claro, el tema de los jubilados. No le pueden bloquear la cuenta donde los valores le acredita el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, le acredita al beneficiario, ¿verdad? A eso me refiero. Totalmente ilegal, prohibido, inconstitucional que se realice ese tipo de acciones. De hecho, se han dado casos, sí,
pero se presenta un escrito y de manera inmediata se procede con la liberación, porque por mandato de ley está prohibido la retención y embargo de fondos cuando se trata de consignaciones realizadas pues a los jubilados o, como ya te dije, pues por temas de alimentos, pues no, eso es algo prohibido. Correcto. Bien, recuerdo a la ciudadanía que estamos con el abogado Michael Medina Ceballos. Él está tratando un tema de deudas u obligaciones con instituciones públicas o privadas. Nos vamos a un corte y regresamos con más. Colegio de Abogados informa. Ya cuando son las 12:27 del mediodía, estamos con el abogado Michael Medina Ceballos tratando el tema deudas con instituciones públicas o privadas. Tenemos acá una consulta, mi estimado Michael, donde dice Carlos Ramírez, un abrazo, muy buenos días. Pregunta, cuando quieren salir de la central de riesgo, ¿es necesario viajar a Quito para resolver el inconveniente o se lo puede hacer aquí en Guayaquil? Como ya se había manifestado hace un momento, el tema de la central de riesgo no existe como tal, sino es un buró general que es como un libro, una base de datos, exactamente, donde se retroalimenta dependiendo del comportamiento crediticio que haya tenido el ciudadano, pues que fue en su momento objeto de crédito. No es necesario viajar porque no tiene sentido. Si es que yo tuve una obligación con determinada institución privada, me puedo acercar y solicitar que procedan a hacer la actualización, considerando que con el certificado, con el comprobante o con el documento que se me hizo entrega al momento en que yo terminé de cancelarla, ya no tengo valores pendientes. Entonces, en el momento en que se haga esa actualización, se va a refrescar el sistema de manera automática y yo habré ya superado pues la situación en el buró. Michael, una de las preguntas que la sociedad entera se hace es las prescripciones por deudas u obligaciones en diferentes situaciones. Dime. La prescripción es una figura jurídica que aplica a los diferentes tipos de procedimientos que yo como actor, como acreedor, tengo en sí para poder solicitar de manera jurisdiccional, es decir, ante un juez competente, el cobro de la obligación. Pero yo tengo que primero identificar, pues, por ejemplo, si yo tengo un pagaré, ¿cuántos años tendrían que transcurrir para yo perder la acción de cobro del pagaré por la vía ejecutiva, que es la vía más expedita y la que corresponde para este tipo de documento? Pues si yo como acreedor tengo un título valor y resulta que pasaron 5 años y no lo ejecuté, no lo hice efectivo, perdí la acción de cobro, pero por la vía ejecutiva. Entonces yo como abogado, ¿qué haría en ese momento? De manera inmediata iría por la vía ordinaria. Pero tú sabes que ahí yo ya me tengo que valer no solamente del título como fuente de obligación, sino tengo que considerar un sinnúmero de elementos probatorios adicionales para poder gestionar el cobro. De la misma manera suceden con otro tipo de obligaciones que van de los 3 a los 5 años para poder prescribir la acción de cobro o ejecución y de esa manera perder la eternización de las cobranzas, porque de eso se trata. O sea, todo hacerlo dentro del término, dentro del momento, de tal manera que al ser exigible se pueda judicializar y de esa manera poder ejecutar el cobro, pues, ¿no? Hay una situación que, bueno, a la mayoría de profesionales le ha sucedido, que es el tema en Contraloría. Eso llega primero a glosas, luego llega a otra instancia y la deuda va quedando. ¿Existen términos también allá para extinguir la deuda o para que prescriba la deuda? ¿Hay alguna figura jurídica ahí? Lo que pasa que en Contraloría estaríamos hilando un poco más fino, pues, ¿no? Porque ahí el interés que se pretende precautelar o tutelar es el interés del Estado. Entonces ahí sí hablaríamos que si se trata de un peculado, es una figura que constitucionalmente y legalmente es imprescriptible. Entonces, en ese sentido, la prevalencia del tiempo no va a generar la extinción de la obligación. Eso se va a mantener. Diferente es una obligación generada por otro tipo de acto privado. Pues en ese sentido sí estaríamos sujetos a los términos y plazos que la ley prevé para poder hacer efectivo y el ejercicio de esa acción. Hay unas, y esto como comentario,
hay unas deudas que quedaron en algún momento en una institución pública por unos beneficios que le dieron, unos celulares, etcétera, etcétera, en una institución pública. Y quedó una deuda ahí como de $200 que le descontaban el rol a los compañeros. Eso transcurrió el tiempo y se transformó en un valor, transcurrieron 20 años. Nunca se honró esa deuda. Sí creo que notificaron un par de veces, pero se mantiene. Ahora creo que esa deuda está por los $2.000, por los $4.000, algo así. Es normal, va dentro de lo normal o de la norma que ellos, o la política que ellos mantengan dentro. Claro, lo que yo logro entender es que la institución pública lo que hacía era servir como un agente de retención, ¿no? De una obligación que se contrajo con un tercero que era un prestador de servicios. En ese sentido, realmente podría bien aplicar la prescripción, porque quien tuvo que hacer efectiva la cobranza es la institución pública, perdón, la institución privada, que era la prestadora del servicio. Y si no lo hizo, porque resulta que por A o B la institución pública no ejecutó, entonces perdió la acción de cobro. Y en ese momento yo podría bien exigir la prescripción de la acción y dar de baja esa obligación pendiente. Bueno, son recomendaciones que estamos recibiendo de parte de Michael Medina. Él es abogado, con este tema de las deudas, un tema que como lo dijo al inicio Michael, todos hemos tenido, tenemos, y los que no tienen todavía la van a mantener en algún momento, este tipo de deudas con instituciones públicas o privadas. Yéndonos un poco más a lo privado, tema bancario, la banca privada es un problema en realidad. La banca privada maneja valores por intereses, por mora, hay ejecutividad en cuanto a problemas de mora, etcétera, etcétera. También manejamos o podemos manejar allí prescripciones de deuda. Dependiendo del tipo de acción, como ya te lo mencionaba, estamos hablando de 3 a 5 años, dependiendo de la acción que en este caso la institución del sistema financiero vaya a pretender ejecutar por la vía jurisdiccional para poder generar el cobro de la obligación. Ahora, la tasa de interés, eso es algo que no lo fija la institución del sistema financiero de una manera independiente, sino lo realiza a través de una tabla que está debidamente autorizada por el Banco Central. Entonces, dependiendo de que si el crédito es de consumo, que si el crédito es legal, si es que la tasa de interés es para pequeñas y medianas empresas, pues dependiendo de eso se verifica si es que el monto está acorde a la tabla de fijación pues, del Banco Central, y si es que corresponde o no corresponde, porque tú sabes que un interés excesivo está penalizado por la ley y eso es un delito. Pues en ese caso pues hay que ser muy cuidadosos también, porque muchas personas que desconocen el tema del cobro de los intereses a veces pagan y no verifican si es que los porcentajes están acorde a las normas fijadas por el Banco Central. Correcto. Pues si es que está así, es correcto, pero si se me pretende cobrar un interés mayor, inmediatamente estaríamos cayendo en un delito. Pues entonces, correcto, en ese sentido hay que ser muy cuidadosos. Bien, ya cuando son las 12:35 nos vamos a ir a otro corte para regresar con más de deudas u obligaciones con instituciones públicas o privadas con el abogado Michael Medina Ceballos. Ya regresamos. Recordándole que estamos tratando un tema muy, pero muy importante con el abogado Michael Medina Ceballos. El tema es deudas u obligaciones con instituciones públicas o privadas. Antes de avanzar en el último bloque, algo muy importante que vamos a tratar, quiero enviar un saludo y una felicitación muy importante y especial para mi vida, mi corazón y mi familia. Estamos hablando del cumpleaños de Vicenta Cecilia Mosquera Ramírez, quien cumple 64 años. Me dijo que no lo diga, pero ya lo estoy diciendo. 64 años de edad, mi querida hermana. Un abrazo, es mi hermana mayor, y como hermano menor te deseo lo mejor y que vivas muchos años más y que Dios te siga bendiciendo. Felicidades para mi querida hermana Vicenta Cecilia Ramírez Mosquera. Bien, bien, bien. Felicidades, felicidades. Ya cuando estamos entrando en el último bloque, ya son las 12:38. Seguimos con nuestro tema de deudas u obligaciones con instituciones públicas o privadas. Antes de avanzar, también el abogado Fabián Lorenti nos manda un saludo como todos los sábados. Un abrazo, mi querido Fabián, siempre pendiente de este importante espacio que el Colegio de Abogados todas las semanas le hace saber y le hace llegar a la comunidad.
Michael, extra micrófono estábamos hablando de un tema importante que las personas desconocen y los que conocen hacen como que la desconocen, que es el tema arrendamiento, cánones de arrendamiento que a veces se pasa por debajo, alguien se quiere pasar de listo, si no es el inquilino, es el arrendador, y si no el que vive ahí, pero siempre hay problemas y no hay flexibilidad, no se aplica la norma, hasta por desconocimiento incluso. Cuéntame un poco el tema de arrendamiento, cómo se está manejando en la actualidad y sus soluciones, obviamente, dependiendo de la situación. Claro, por supuesto, definitivamente lo que tú dices es real. Dice que cuando empieza el noviazgo y cuando empieza la relación de arrendamiento, todo es amor y felicidad. Pero lamentablemente a veces por causales que no están previstas de manera directa, ya sea por el inquilino o por el arrendador, pasa algo y empiezan a haber distintos tipos de inconvenientes. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que se espera? Y desde el punto de vista jurídico, nosotros como abogados, ¿qué es lo que podemos concluir que debe de hacerse al inicio? Es un contrato de arrendamiento. Y en el contrato de arrendamiento debemos de instrumentalizar y declarar todos los puntos que para las dos partes consideran relevantes e importantes, que se tienen que en el tiempo respetar y prevalecer mientras dure la relación de arrendamiento. Ahora bien, los inquilinos obviamente están en su derecho de ocupar y de usar el bien inmueble, y el arrendador también está en su derecho de recibir el pago del canon de arrendamiento dentro del tiempo, por supuesto, porque muchas veces hablamos nosotros como arrendadores y decimos, sabes que tienes 5 días, los 5 primeros días del mes para pagarme la renta, por acuerdos entre los dos. Correcto. Se acepta, pero el inquilino a veces sucede una u otra cosa y te dice, sabes que yo no te lo puedo pagar dentro de la primera semana, por favor espérame a la primera quincena que yo te lo cancelo, pero todo siempre guardando la relación de respeto. Pero ¿qué sucede cuando en el tiempo pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses y el inquilino no puede o no paga la renta? En algunos de los casos, por cuestiones externas que se le presentan al inquilino, se le dificulta. Pero hay otros casos a donde el inquilino tiene los recursos y no lo hace por un simple capricho. La verdad, han sucedido casos así. ¿Qué es lo que el arrendador puede y debe de hacer? Yo como abogado voy a defender siempre realizar acciones prejudiciales previa digamos que presentación de cualquier tipo de demanda, hacer un acercamiento, llegar a conversar con el inquilino y ver pues si es que el objeto de él es continuar y mantenerse en el bien inmueble, o si es que ya lo desea entregar porque sencillamente ya no va a poder cumplir con el pago del canon, o en su defecto ya tiene otro tipo de planes respecto a las situaciones que va a generar. Pues no. Y en el caso de que se complique o se dificulte hacer el cobro de la obligación que en ese momento se debe, de manera inmediata judicializarlo. Porque para todo existe un presupuesto de ley. Para poder obtener una sentencia, para poder entrar a la etapa de ejecución y exigir la devolución del inmueble, lo que antiguamente llamábamos lanzamiento, para todo hay un término. Entonces muchos arrendadores, muchos propietarios dicen, no, pues abogado, mire, yo necesito que me desocupe enseguida el inquilino porque no me está pagando la renta, porque él me declaró en el contrato que iba a pagar dentro de los 5 primeros días y no me ha pagado, así que quiero que me lo saque ya, enseguida. Entonces el punto no es así. O córtamele la luz, córtamele el agua. Eso es imposible y de hecho es algo completamente ilegal. Antes se realizaba y era muchísimo visto que algunos propietarios te cortaban la luz y te decían, ¿sabes qué? Yo te la reconecto cuando tú me pagues la renta, pero eso es algo que se llama turbación y está legalmente prohibido para el arrendador y genera efectos jurídicos a favor del inquilino, lo que corresponde a presentarle una demanda al arrendador por daños y perjuicios. Entonces no queremos llegar a esa situación tan grave y hostil si tenemos el organismo jurisdiccional competente para poder exigir el cobro. Ahora, el cobro de los intereses, eso de ahí es algo muy importante que se deba de no reconocer, sino identificar. El cobro de los intereses en temas de arrendamiento es legal y está permitido siempre y cuando el arrendamiento sea con fines
comerciales. Es decir, te alquilo un inmueble para que tú pongas un local de venta, para que tú pongas una oficina, para que tú desarrolles algún tipo de actividad comercial. Yo te genero intereses si es que tú no me pagaste la factura a partir de que está constituido en mora, es decir, a partir del segundo canon. Correcto. Pero cuando se trata de inmuebles destinados a la vivienda por la finalidad social que involucra este tipo de arrendamiento, no se puede pedir bajo ninguna circunstancia, y así sea que se pida, el juez no lo va a aceptar al pago de intereses pues moratorios por parte del inquilino deudor. Entonces, en ese sentido sí se debe de identificar las dos instituciones, yo lo llamo porque hasta para poder presentar una demanda, hasta para poder documentarse con los habilitantes que la ley prevé para la presentación de demandas, se tiene que identificar si el arrendamiento fue hecho para bienes inmuebles destinados a la vivienda o al comercio. Pero ojo, por favor, siempre nosotros los abogados a veces decimos, no, es que por el arrendamiento, cuando se trata de oficinas o se trata de locales comerciales, no procede el cobro de intereses. Por supuesto que procede. Por supuesto que procede. Es una actividad comercial de alguna manera, por servicio o tangiblemente, pero se maneja en comercio y ahí aplica. Aplica el cobro de intereses y respecto, y aquí vale hacer como que un preámbulo también acerca de la fijación del canon de arrendamiento, porque eso también es una duda muy grande para los inquilinos. Oye, abogado, resulta que yo tengo un local y yo creo que le debería de pagar menos al arrendador, pero resulta que cuando yo hice el contrato de arrendamiento, fijé un determinado valor por canon. Dígame, ¿es o no es? Pues ahí la mismísima Corte Nacional se ha manifestado al indicar que cuando se trata de arrendamientos o de pagos de cánones de arrendamientos destinados a locales comerciales o actividades comerciales, lo que el principio o el verbo rector que va a fijar en este caso el canon de arrendamiento es la autonomía de la voluntad de las partes. O sea, si yo tengo una compañía que alquila un inmueble del cual yo soy propietario y yo le quiero cobrar $1,000, estoy en mi derecho, porque resulta que puede ser que esa compañía haga una facturación mensual de millones de dólares. Entonces, tomando en consideración ese antecedente, la misma ley no nos restringe en una cantidad determinada. Diferente sucede con los inmuebles destinados a vivienda, porque yo ahí sí voy a tener que hacer una proporcionalización, por decirlo de esta manera, entre el monto que nos genera la Oficina Municipal de Registro de Contratos de Arrendamiento versus el canon de arrendamiento. Y cuando yo incremento de manera anual, me veo limitado estrictamente a incrementarlo en relación al índice de inflación que me fija el Banco Central de manera anual. Entonces todos esos parámetros se deberían de considerar, más que todo para la prevalencia y para que tanto para el arrendador como para el arrendatario la relación y los principios que giran la relación de arrendamiento queden supremamente claros y no exista ninguna duda en ese sentido. Mira, las personas dicen, a ver, este año te voy a subir $10, te voy a subir $20 o te voy a subir el 10%. Y se evitan, obvian todo el procedimiento y el proceso del que estás hablando y la consideración que hay dentro de la norma legal. Dice, bueno, y aquí viene de nuevo la flexibilidad y el acuerdo de las partes. Bueno, súbeme $5, estamos bien, $5 y no pasa nada. Nadie restringe, nadie prohíbe ni nada por el estilo, ¿verdad? Es algo que sí es permitido. Cuando se trata de arrendamientos destinados a operaciones o a situaciones de carácter comercial, el verbo rector, lo que en este caso regula, limita, restringe o aprueba, es el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Pero cuando se trata de inmuebles destinados a vivienda, siempre para el incremento por mandato de ley, tiene que tomarse la referencia del índice de inflación del Banco Central. Correcto. Porque si es que acaso yo como arrendador no cumplo ese presupuesto y de manera unilateral le digo al inquilino, sabes que tú me vas a pagar de aquí en adelante $100 más. Yo como inquilino tengo el derecho de repetir en contra del arrendador y ante un juez decirle, a ver, él me tenía que subir $10, me subió 90 de más. Y al mes número 12 decirle, sabes que tú me vas a tener que devolver a mí
los $90 mensuales de más que tú me cobraste Durante- exactamente durante todo el año por haber incumplido la disposición de ley. Entonces, en ese sentido hay que ser súper cuidadosos. Tenemos una consulta interna donde me dice textualmente, si cumplí 1 año y 2 meses con contrato de arrendamiento de 1 año y me piden el departamento de un momento a otro, ¿qué tiempo me tiene que dar el dueño de la casa para buscar otro departamento? En ese sentido hay que nuevamente separar. Si hablamos de arrendamientos destinados a vivienda por el fin social, yo tengo que visualizar que ese tipo de contratos no pueden ser ni inferiores a 1 año ni superiores a los 2. Si es que en el contrato de arrendamiento se estipuló en el contenido que el contrato tendrá una duración de 1 año, yo tenía con 90 días de anticipación haber notificado la terminación. En el caso concreto que se está consultando ahora, no se cumplió ese presupuesto, sino que de la noche a la mañana, yo cuando creí que se iba a renovar 1 año más, porque eso es lo que me dice la ley, si yo lo estipulé, perfecto, lo que he hecho simplemente es dejar por escrito algo que esté en la norma jurídica. Correcto. Pero si resulta que no lo hice por mandato de ley, aplicaba de esa manera. ¿Y qué sucede cuando el arrendador me notifica a mí de la noche a la mañana, a los 3 meses de haber cumplido el año? No me puede sacar sino hasta que cumpla el año calendario nuevamente, porque eso es lo que me dice la ley. O sea, yo tengo el derecho de permanecer ahí 1 año más, porque si es que él me pide judicialmente la terminación y yo no notifiqué la terminación correctamente, me reconoce el año. Entonces, en ese sentido, el inquilino tiene todo el derecho de permanecer, salvo que se haya estipulado o se haya, digamos que, visto intrínseco a una de las causales de terminación anticipada que están en la misma ley. Correcto. Que puede bien ser el tema del pago de los cánones de arrendamiento. Claro, el atraso, ¿no? Exactamente, el amor. Bien, muy imagínate, me dice que, adicionalmente me dice que pagando puntualmente, entonces esto ya es una arbitrariedad de parte del arrendador, pues no, ya esto es otra cosa. Lo que pasa que, claro, a veces es por la falta de conocimiento de algunas personas que no tienen en cuenta que la norma me exige a mí notificar con 90 días. Entonces dice, bueno, yo soy el dueño del bien inmueble, yo te puedo notificar si yo quiero el mismo día y tú te vas, pero no es así. ¿Por qué razón? Porque la norma precautela los derechos tanto del inquilino como del arrendador. E imagínate un inquilino que de la noche a la mañana se notifique que tenga que desocupar el bien inmueble. ¿Cómo va a realizar el traslado? Correcto. ¿Cómo va a conseguir otro inmueble? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se para financia? poder Exacto, cambiar. para poder generar el pago de la garantía, porque tú sabes que eso es un derecho que está hasta reconocido, y para pagar el cambio. Entonces es algo que no procede. Correcto. Entonces, en ese sentido, yo creo que para que pueda en armonía con el arrendador, los meses que se quede pues el inquilino, debería de conversar y llegar a un acuerdo. ¿Sabes qué? Dame 90 días, yo me quedo en el inmueble, yo te lo desocupo, pero no me voy a ir de la noche a la mañana porque yo tengo que conseguir otra cosa. Pues, o sea, yo tengo que financiarme, como tú bien dices, pero todavía en este momento que la situación está tan complicada para todos. Pues, claro que sí, ya cuando son las 12:52, nos vamos a ir al último corte y vamos a regresar ya a despedir nuestro programa, con quien está Michael Medina Ceballos. Vámonos a un corte. Regresando con Colegio de Abogados Informa. El día de hoy estamos prácticamente terminando ya este programa tan importante como son las deudas u obligaciones con instituciones públicas o privadas, y también tocamos un tema muy importante como son los arrendamientos y sus cánones. Estuvo o está como invitado todavía Michael Medina Ceballos, él es abogado, y tenemos ya la última parte, tus últimas palabras, algo adicional que se nos haya quedado. Por favor, Michael. Mi estimado Félix, definitivamente es importantísimo que nosotros identificamos que todas las obligaciones generadas tienen que ser cubiertas. No podemos desconocer que por el paso del tiempo, en un cortísimo plazo, vamos a sanearlas sin haber cubierto ese valor o ese monto que surge como obligación. Obviamente, con eso no significa que yo al transcurso de 10, 15, 20 años voy a seguir siendo todavía afectado, pero si es que yo estoy consciente de que tengo una obligación pendiente al pago,
tengo que ver la forma de cómo cubrirla. O sea, hasta cuando se genera de manera jurisdiccional a través de un juez, es la autoridad la que le dice, tiene que presentar un balance de todos sus ingresos y egresos y hacer una propuesta de pago. Correcto. Pero si nosotros nos fijamos, esa sería como que el último peldaño antes de. ¿Por qué permitirnos avanzar hasta esa escalera cuando si antes de llegar tan lejos podemos acercarnos con la institución pública, con la institución privada? Todos somos seres humanos, es la institución como tal, pero detrás de la institución siempre hay una persona con cerebro, con corazón, que va a recibir la propuesta, va a analizarla y va obviamente dentro de los parámetros que corresponden a llegar a un consenso que sea tan beneficioso como para el deudor como para el acreedor. Entonces, en ese sentido, yo creo que la propuesta siempre tiene que ser el punto de partida para. Hay obligaciones que son muy económicamente muy grandes y a veces el ingreso que no se tiene para poder cumplir con los parámetros de la institución. Pero siempre llegar a un buen acuerdo es mejor que judicializar y perjudicarme, porque una persona que llega a ser, en este caso, un sujeto procesal de carácter civil, el SAGE es algo que no se puede borrar. O sea, lamentablemente yo pago la obligación, pero si en los registros de ese sistema siempre va a aparecer el nombre, entonces esa mala referencia siempre va a ser la cruz que vamos a llevar nosotros en nuestras espaldas de no haber, digamos, que tomado algún tipo de decisión inteligente. Sí, la flexibilidad, la conciliación, el arbitraje son las primeras instancias que hay que acudir para poder resolver. Yo creo que todavía como seres humanos, hace un rato lo decías, como seres humanos, como personas que pasamos las mismas necesidades en cuanto al medio. Tal vez unos tengamos un poco más, otros tengamos un poco menos, pero las necesidades están a la orden del día en cada momento. Entonces, humanamente deberíamos de resolver esos temas para no llegar a lo jurídico, donde realmente ya te queda el historial y eso no tiene reto. Exacto, o sea, sobre todo si como seres humanos podemos a tiempo controlarlo y a tiempo resolverlo, porque un buen acuerdo nunca va a perjudicar a las partes. Un buen acuerdo siempre nos beneficia a todos y sobre todo descongestiona el sistema jurisdiccional, que en este momento se encuentra totalmente colapsado por la cantidad de casos que reciben, porque como habíamos conversado al inicio del programa, actualmente la situación económica del país es muy complicada y yo creo que tanto las instituciones del sistema financiero como casas comerciales han presentado un sinnúmero de demandas. Entonces, ¿por qué? Por realizar gestión de cobro. Lo más saludable, yo creo, es sentarse entre las partes, busquen a los representantes jurídicos de la parte acreedora, conversen con él, expongan la forma de cómo se va a realizar el planteamiento del pago, porque en esa instancia donde no se han incurrido incluso mayores gastos judiciales, se puede renegociar hasta el cobro de intereses, porque mientras más pasa el tiempo, el interés va aumentando y los gastos judiciales también lo hacen, porque judicializar un proceso tiene un costo y ese costo a la final lo termina pagando el mismo deudor. Así es. Entonces, ese sería mi consejo y de esa manera yo creo pues que podríamos ir mejorando para todos la situación. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Michael Medina Ceballos, él es abogado, y tratamos temas muy interesantes que esperemos en las redes los siguientes comentarios y las siguientes recomendaciones. Quiero también agradecer la presencia de nuestro asistente Michelle Casandra Cedeño. También tenemos a Giovanna Guerrero y a mi primera dama también, Elena Falcones. Muchas gracias. Tu despedida. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que han estado fielmente durante esta hora acompañándonos en este espacio. Muchas gracias a ustedes. Estuvimos en el programa Colegio de Abogados Informa. Soy el abogado Félix Cedeño y como siempre estoy a la hora.